Este es un curso preparado a nivel internacional. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más de otra manera de un amigo, un internacional. Buenas tardes a todos y bienvenidos a llevar adelante la creación del Instituto de GeoGebra en Bolivia. Tendremos el grato placer de contar en esta oportunidad con la participación del doctor Agustín Carrillo de Albornoz, quien, como ya les decía, estuvo por Bolivia en 2 oportunidades. Estuvo junto a nosotros llevando adelante el primer Congreso Nacional de GeoGebra y también estuvo en el segundo Congreso Nacional, y ahora tenemos, como siempre, su participación acompañándonos en este proceso acerca de la promoción y de la divulgación de este software dinámico de matemáticas como es GeoGebra. Les damos la cordial bienvenida al doctor y les invitamos a todos ustedes a mantenerse en esta presentación del embajador de GeoGebra en España, el doctor Agustín Carrillo de Albornoz. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches desde España. Muchas gracias por tus palabras, por la invitación, realmente así fue. Tuve el placer de compartir contigo y con un grupo numeroso de docentes bolivianos en 2 ocasiones. Y espero que en futuros meses, en el año próximo, en años próximos, la pandemia nos deje tranquilos y nos permita volver a sustituir la virtualidad por las reuniones presenciales. Y que siempre el contacto cara a cara es mejor que a través de una pantalla. Bueno, la idea mía a la hora de contar, vamos a poner... Bien, compartir la pantalla. Ahí. Me gustaría a la hora de trabajar algo en la enseñanza de las matemáticas, que es con el uso de GeoGebra, y para intentar motivar a quien todavía no lo esté utilizando, las posibilidades que este software tiene, o a aquellos que ya lo están utilizando, para que tengan alguna idea de alguna, o yo pueda darle alguna idea de algunas cosas que pueden hacer, en lugar de plantear cuestiones desde un punto de vista teórico. Lo que me gustaría es centrarme en un ejemplo que puede servir para que pensemos que con GeoGebra se pueden cambiar algunas cosas, o al menos se puede cambiar la forma de trabajo en el aula. Con GeoGebra podríamos plantearnos cómo utilizo GeoGebra, para qué grupos de alumnos o en qué nivel educativo utilizo GeoGebra. Bueno, pues realmente en las charlas que han tenido, como me contaba el profesor Weimar, me decía que la primera se estuvo hablando de la implementación de GeoGebra en niveles de primaria, en la segunda en secundaria, y decir que las posibilidades que ofrece GeoGebra con cálculo simbólico, con resolución de ecuaciones, de sistemas, álgebra lineal, representación en 2D, en 3D, trabajo con curvas, con superficies tanto en el plano como en el espacio, permite que se pueda utilizar también en una enseñanza superior. Como decía, a mí me gustaría centrarme en un tema concreto y plantear que se pueden hacer otras cosas distintas de las que aparecen en los libros. Y en este caso he buscado algo sencillo que conlleva construcciones no excesivamente complicadas, que es centrarnos en polígonos. Y la idea sería trabajar con distintos polígonos y ir viendo cómo, relacionando áreas y perímetros, cómo pasar de un polígono a otro, o cómo convertir un polígono de un número de lados en otro polígono distinto. Ese sería el tema que yo les propongo para trabajar en el día de hoy, en la que, como decía, dediquemos atención a cómo se construye, a componer figuras formadas por distintos polígonos y a cálculo de área y perímetros, que esto es básicamente lo que encontraríamos en los libros de texto. Cuando nosotros trabajamos este bloque de contenidos, tanto en primaria como en secundaria, pues realmente los conocimientos que queremos que adquieran los alumnos es que aprendan a diferenciarlos, que aprendan cómo se construyen esos polígonos, cada uno de los polígonos, intentar trabajar con
figuras que se han formado pues, con un cuadrado, con un triángulo encima, con una especie de casa, y a partir de esas figuras calcular áreas y volúmenes. Es decir, figuras como las que aparecen en esta imagen que están capturadas de un libro de texto. Estos serían los problemas típicos que aparecen en los libros de texto, en los que nos muestran figuras similares a las que aquí aparecen, formadas por distintos polígonos que componen una serie de figuras, y de esas figuras pues nos van a pedir, nos facilitan los datos correspondientes y nos piden que calculemos su área, que calculemos su perímetro, o en algunos casos que haya que recurrir a teoremas como el teorema de Pitágoras cuando se trate de un triángulo que sea rectángulo, ¿no? Estos son los problemas típicos que aparecen en los libros y los problemas que habitualmente trabajamos con lápiz y papel a la hora de estudiar los contenidos que corresponden a polígono o a cálculo de área cálculo de área y de perímetro, en este caso en el plano. Esto mismo se podría extender al espacio y trabajar con poliedros. Y los poliedros, si buscamos figuras o tipos de problemas que aparecen en los libros, pues pasaría igual. Encontraríamos problemas en los que nos piden, a partir de distintas figuras compuestas por distintos poliedros, en las que se añaden conos o se añaden esferas o semiesferas, lo que plantean son básicamente cálculo de área total, cálculo de áreas laterales o cálculo de volúmenes. Y no plantean otro tipo de problemas que quizás con GeoGebra se pudieran afrontar. En este caso, las posibilidades que nos da GeoGebra a veces nos pueden permitir que fórmulas que se dan casi como para que se aprendan de memoria, en este caso a partir de en un rombo, cuando se está explicando cuál es el área, cuál es el perímetro, el área de un rombo, lo que normalmente contamos es que es igual al área de un rectángulo, cuyos lados son la diagonal mayor y la diagonal menor. Es decir, esa sería la transformación que podríamos hacer con GeoGebra, y no solamente que se mostrara como un objeto físico, sino que se mostrara, los alumnos pudieran verlo, es decir, bueno, este es el área de, este es el rombo lo descomponemos en 4 partes, nos dice el área de ese rombo es igual al área de un rectángulo cuyos lados son la diagonal mayor y la mitad de la diagonal menor. Bueno, pues si hacemos este movimiento, esos dos triángulos de la parte superior los llevaríamos usando GeoGebra a la parte inferior, y la figura que resulta es un rectángulo en el que la base es la diagonal mayor y la altura es la mitad de la diagonal menor. Por lo tanto, el área del rombo podríamos hacer que nuestros alumnos vieran esta figura se descompone, y a partir de ella generar otro, en este caso a partir de un rombo, obtener un rectángulo que nos va a dar más fácilmente, haría que los alumnos entendieran cuál es el área del rombo, ¿no? Pues el área sería base de un rectángulo, es base por altura, la base es la diagonal mayor y la altura es la diagonal menor, partido por 2, pues base por diagonal mayor por diagonal menor, partido por 2. Esa sería una posibilidad que nos va a dar GeoGebra a la hora de visualizar conceptos, ¿no? O en este caso, con un romboide, y bueno, ¿cuál es el área del romboide? Pues se puede ya dar directamente cuál es la definición, o hacer que los alumnos piensen, una vez que han visto algunos problemas como el anterior o similares, que piensen cómo podían trocear o cómo podían cortar la figura para obtener o para deducir su área. En este caso, GeoGebra lo que permite es que se pueda investigar, que los alumnos puedan manipular, y a partir de esa manipulación que puedan descubrir que si cortan este triángulo de la parte izquierda y lo añaden en la parte derecha, va a quedar un rectángulo como este, ¿no? Es decir, si yo corto la parte de la izquierda y la añado en la parte derecha, bueno, pues, ¿cuál será el área? Pues el área va a ser la base, que sería igual, son iguales los tres, por la altura que tenga el romboide. Podríamos incluso también crear, una vez que ya manejamos y dominamos GeoGebra, pues podríamos crear una animación que hiciera que los alumnos, lo mismo con un deslizador, vieran cómo esa parte izquierda la vamos cortando para llevarla a la parte derecha y obtener
a partir del romboide, obtener un rectángulo cuya área va a ser igual que la de la figura inicial. Es decir, estamos transformando, en este caso, el romboide lo hemos transformado también en un rectángulo para poder deducir su área, ¿no? Pero los problemas que quizás planteen más posibilidades a los alumnos es decir, bueno, si tienes un triángulo cualquiera, ¿cómo podemos obtener un triángulo que tenga área doble? Es decir, ahí no hay datos, solamente es un triángulo. No es como las figuras primeras en las que de cualquier polígono o composición de polígonos teníamos todos los datos, todas las medidas, y a partir de las medidas lo único que había que saber es saberse las fórmulas y empezar a sumar o a multiplicar para obtener el resultado final. Aquí tenemos un triángulo cualquiera que puede dibujarse con GeoGebra y a partir de ese triángulo lo que nos pide es cómo podemos obtener un triángulo que tenga el doble de área. Es decir, si el primer triángulo tiene de área la base por la altura, la base AB por la altura partido por 2, lo que buscamos es otro triángulo que si hacemos que la base sea el doble, al sustituirla, como la altura no ha cambiado, tendríamos que la base en este caso sería AD, el segmento AD, que es el doble de AB. Al partirlo por 2, simplificaríamos, nos quedaría AB por H, o lo que es lo mismo, el doble del área que tenía la figura 1. ¿Qué es lo único que hemos tenido que hacer? Bueno, si buscamos un triángulo de área doble a partir de uno dado, pues lo único que tendríamos que hacer es usar la herramienta correspondiente, que sería en este caso, podría servirnos la circunferencia, trazar una circunferencia con centro en B y radio hasta A, y ya nos daría esa figura que vamos buscando, ¿no? Es decir, yo tengo ese primer triángulo inicial, trazo la recta que soporta la base, y lo que tengo que buscar es ahí una circunferencia con centro en B y radio a BA, y eso me va a dar el diámetro, y el diámetro sabemos que es el doble del radio, por lo tanto ese triángulo va a tener doble base, y como la altura, el vértice C no ha cambiado, quiere decir que ese triángulo tendrá el doble de área que la figura inicial. Es decir, son muchas posibilidades las que nos va a dar GeoGebra para trabajar o proponer otro tipo de problemas. Y de hecho, no son problemas que tengan una solución única. ¿Por qué? Pues porque si mantenemos la base y hacemos el doble de la altura, pues también encontraríamos otro triángulo que cumple las mismas condiciones. Y si en lugar de tomar como base AB tomamos CB, podríamos repetir el proceso para otro de los lados del triángulo. Y lo mismo, es decir, hemos trabajado con el área, pero también podemos trabajar con el perímetro. Es decir, si nosotros lo que queremos es un triángulo que tenga doble perímetro del que ya tenemos, bueno, pues lo que tendríamos que hacer, bueno, si queremos que los lados son A, B, C, y lo que queremos es que tenga 2 por A, 2A más 2B más 2C, lo que tendríamos que hacer, igual que antes, duplicar los lados. Y sabemos por el teorema de Tales que si yo duplico, estas dos rectas son paralelas, los triángulos son semejantes, y obtendríamos que la base AD es el doble de AB, AE es el doble de AC y ED es el doble de CB. Por lo tanto, el perímetro va a ser el doble del perímetro inicial. Como vemos, son problemas o son actividades o son investigaciones o propuestas que hacemos a los alumnos en las que no hay datos, pero que ofrecen muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de semejanza de triángulos, estamos hablando de teorema de Tales, es decir, estamos hablando de perímetro. Estamos con muchos conceptos que si nos limitamos a calcular el área o un perímetro, en ese caso, con unos valores dados, lo que estaríamos haciendo es sumar, como decía, sumar las medidas de los lados y poco más. Y en este caso las posibilidades que ofrece serían más. Lo mismo, es decir, a partir de un triángulo cualquiera, pedimos construir un nuevo triángulo cuya área sea igual a un triángulo rectángulo que tenga igual área. Es decir, sería transformar un triángulo cualquiera en un triángulo rectángulo. Tenemos que aplicar la misma propiedad, es decir,
pensar en que dos triángulos, qué condiciones tienen que tener para que tengan igual área. Y lo mismo podemos plantear si se puede construir un triángulo isósceles que tenga el mismo área que el triángulo inicial. Y en este caso, bueno, pues podríamos hacer fácilmente, decir, bueno, si yo tengo el triángulo ABC, que es el inicial, y lo que quiero es que obtener un triángulo rectángulo que tenga el mismo área, pues tendría que mantener la misma base. Aquí no es como antes, que tenía que duplicar la base y mantener la misma altura. Y bueno, pues si yo quisiera resolverlo con mi alumno, para que nos convenzamos de realmente si no tenemos un dominio suficiente de GeoGebra, pues que sepamos que son ejemplos que no requieren muchos pasos, ¿no? En este caso yo dibujo un triángulo cualquiera ABC y lo que quiero es dibujar un triángulo rectángulo que tenga el mismo área. Bueno, este triángulo tiene 14 unidades de área. Bueno, como quiero construir un triángulo rectángulo, lo que necesito es que un lado sea perpendicular a otro. Bueno, pues yo lo que hago es seleccionar recta perpendicular y trazar la recta perpendicular por uno de los vértices. Es decir, si yo quiero mantener que tengan la misma base y la misma altura, lo que tendría que hacer sería trazar una recta paralela para que obtener ahí, de esta forma, cualquier triángulo cuyo vértice esté sobre esa paralela, en este caso ese triángulo, que lo vamos a dibujar de azul, ese triángulo ABD no cumple las condiciones que nos han pedido, pero si nos fijamos, ese triángulo T2 también tiene el mismo área. Es decir, cualquier triángulo de los que nosotros pusiéramos aquí, por más que a algunos alumnos les cueste trabajo creérselo, todos esos triángulos tenemos que hacer ver a nuestros alumnos que tienen el mismo área. ¿Por qué van a tener el mismo área? Porque el área del triángulo es base por altura partido por 2. Si la base del azul y el rojo son iguales y la altura son la misma, evidentemente sus áreas son iguales. Si lo que buscábamos en este caso nos pedían es un triángulo rectángulo, pues como ya hemos trazado la recta perpendicular, el tercer vértice tiene que ser ese. Y el triángulo rectángulo que nos piden con el mismo área sería el que acabamos de dibujar ahora, que lo vamos a plantar como de color verde. Y ya está. Es decir, ese triángulo verde tiene la misma base y la misma altura. Y el otro caso que nos preguntaban era un triángulo que fuera isósceles. Bueno, pues si es isósceles, lo que tenemos que hacer es trazar la mediatriz. Y lo mismo, como queremos mantener la altura, pues la intersección entre las dos nos va a dar el tercer vértice. Y tendríamos, en este caso, un nuevo triángulo que ahora sí es isósceles y que tiene también la misma altura. Es decir, ahí tendríamos tres triángulos, que en realidad no son tres, porque aquí hay infinitos triángulos, todos con la misma área. Podríamos pensar o preguntar, bueno, ¿es posible construir un triángulo equilátero que tenga el mismo área que el triángulo inicial, como última propuesta? O si queremos avanzar más con los alumnos, si las condiciones o los contenidos lo permiten, decir, bueno, pues de todos estos triángulos, ¿cuál es el que tiene menor perímetro? O cuál es el que tiene mayor perímetro. Pensaríamos que esto se tendría que ir al infinito por cualquiera de los dos lados. Es decir, que son, como vemos, son problemas o propuestas que no contienen datos. ¿Por qué? Porque nosotros, como sabemos, podemos modificar todo y se sigue cumpliendo. Podemos modificar la figura con los 3 puntos iniciales y se sigue cumpliendo las condiciones iniciales. Son actividades que no tienen datos, pero que el hecho de no tener esos datos iniciales con los que sumar, restar, multiplicar o dividir no quita que se puedan hacer una gran cantidad de propuestas y que permita que trabajemos las matemáticas o los contenidos matemáticos, en este caso el bloque de geometría, de otra forma distinta a como se viene haciendo de forma habitual. Y podemos ver que la mayoría de las construcciones, todas las que han aparecido hasta ahora,
son construcciones con muy pocos pasos, con lo cual es algo que yo llevo mucho tiempo defendiendo, y es que las construcciones que llevemos al aula tienen que ser construcciones sencillas, porque lo que no podemos es perder de una hora de docencia, de una hora de matemáticas, perder 50, 40, 45 o 50 minutos en realizar la construcción y 5, 10 o 15 minutos para trabajar matemáticas. Mientras que si la construcción es sencilla, podremos estar 10, 15 minutos a lo sumo realizando la construcción, porque evidentemente no todos los alumnos trabajan al mismo nivel, y el resto del tiempo de esa hora de docencia se puede dedicar a las propuestas de matemáticas o a distintas propuestas que pueden surgir de la misma actividad, como he mostrado en esta sencilla. Y a partir de la construcción anterior de cuál es la razón o qué condición tienen que tener dos triángulos para que tengan la misma área, pues a partir de cualquier polígono, de cualquier número de lados, podemos decirle que se construya un nuevo polígono que tenga el mismo área que el polígono anterior, pero con un lado menos, o un polígono que tenga el mismo área que el polígono inicial con un lado más. Aquí podríamos ver qué es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, tenemos un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, y lo que hacemos es unir dos vértices, lo que hemos hecho antes con el rectángulo. Tras tomar dos vértices, trazar una paralela a esa diagonal y prolongar uno de los lados. De esa forma, la prolongación de este lado se convierte en un único lado, y la figura lo que le quitamos de este triángulo azul, EFD, ese triángulo, como tiene la misma base, que es FD, y tiene la misma altura, que es la que nos da DG, tienen el mismo área. Por tanto, ese hexágono lo hemos convertido en un pentágono que tiene el mismo área que el hexágono inicial. Por tanto, son figuras que aplican la misma propiedad, y que evidentemente el alumno tiene que conocer esa condición, que dos triángulos que tengan igual base y la misma altura, pues evidentemente por la expresión de su área, tiene que tener el mismo área, ¿no? Y como decía, este sería pasar de un hexágono a un pentágono, pero también podríamos hacer lo mismo, que sería el proceso contrario, desde un hexágono a un polígono de 7 lados. Bueno, las posibilidades son muchas, y como podrán observar, en ninguno de los ejemplos que yo estoy mostrando aparece ningún dato. Es decir, se trabaja con un polígono de cualquier número de lados. En este caso, antes eran hexágonos, anteriormente eran triángulos, y ahora es un rectángulo. Y en este caso lo que se plantea es que cómo podemos convertir un rectángulo a un triángulo de manera que tengan el mismo área. Bueno, pues ahí hay una figura, y podríamos ver, y claro, no nos podemos quedar solo en que GeoGebra nos da la animación y resulta muy bonito, y los alumnos les parezca más interesante lograr la animación que aprender o entender el contenido matemático que hay tras esa animación, ¿no? Nosotros tenemos un rectángulo, al rectángulo le quitamos dos partes, y esas dos partes las unimos. ¿Qué pasa? Pues que si el rectángulo tenía de base B y de altura A, lo que le estamos añadiendo es un nuevo triángulo que también tiene de altura A. Eso significa que la base va a ser la misma, la del triángulo, y la altura será 2A. Pues base, si este primero tenía base por altura, es decir, A por B, el triángulo que nos queda después sería de base sigue siendo B y de altura 2A. Pues base por 2A partido por 2 sigue siendo BA. Es decir, que estamos transformando un rectángulo en un triángulo con la misma área. Podemos ver que esta sería la animación. En realidad, lo único que hay aquí es una rotación de dos triángulos. Una rotación de los dos triángulos para unirlos en la parte superior del rectángulo. Y es más, en la forma de construirlo sería tomar un punto en la parte, en el lado superior, y
tomar el punto medio de la parte que queda a la izquierda y el punto medio de la parte que queda a la derecha para que los dos triángulos que cortamos coincidan en la parte superior. Es decir, no es una construcción que si yo pusiera aquí la vista algebraica, aparece como que tiene muchos pasos, pero en realidad son todos los datos que intervienen, pero no es complicado porque lo único que hay es una rotación del polígono rojo que está creado encima y del triángulo rojo y del triángulo azul que está sobre el anterior, ¿no? Y con la posibilidad de decir, bueno, pues puedo mover para que coincida. Y el nuevo triángulo que tenemos aquí tiene el mismo área que el rectángulo inicial. Es decir, son muchas las posibilidades que ofrece un tema como este, igual que este tema, pues cualquier otro que se pueda tomar de estudio del bloque de funciones, que se pueda tomar del bloque de geometría afín euclídea, del bloque de álgebra. Es decir, siempre cualquier construcción que realicemos con GeoGebra, aparte de mostrar visualmente que los alumnos puedan observar de forma visual lo que está ocurriendo, que puedan manipularlo, pues siempre hay que ir un poco más lejos y plantear más cuestiones al margen de la pregunta inicial, ¿no? En este caso, decir, bueno, el único procedimiento que hay, siempre hay que pensar que los procedimientos para obtener el resultado de una propuesta no sea único, ¿no? Bueno, y podemos seguir trabajando, es decir, relacionar otro tipo de polígono. En este caso, las propuestas serían, si tenemos un rectángulo y queremos transformarlo en un cuadrado, es decir, ¿cómo podemos hacer para obtener un cuadrado que mantenga el mismo área que el rectángulo inicial? O ¿cómo podemos hacer para obtener un cuadrado que tenga el mismo perímetro que el rectángulo inicial, ¿no? Y como decía, siempre igual, es decir, los ejemplos que yo estoy proponiendo, no existe ninguna medida. Son todo figuras cualquiera, con lo cual en GeoGebra podríamos mover los valores iniciales y mantener que se conserven las relaciones si es que la construcción está bien hecha, ¿no? Bueno, pues yo tengo, y también evidentemente no nos debemos quedar solo, como decía, en la animación o en la construcción. Tenemos que ir a comprobar que efectivamente el proceso que estábamos haciendo es un proceso que es consistente matemáticamente, es decir, que las fórmulas que nos dan el área y el perímetro de esas figuras corresponden con la transformación que hemos hecho, ¿no? Si yo tengo un rectángulo cualquiera, cuyas medidas son A y B, algo que a los alumnos muchas veces les cuesta trabajo trabajar con letras, pero bueno, aquí si están trabajando con un rectángulo cualquiera, moviendo los vértices, podemos tener los infinitos rectángulos. Y evidentemente el perímetro será A más B más A más B, es decir, 2 por A más B, y el área será A por B, como ya sabemos. Bueno, y ahora buscamos un cuadrado del que no sabemos cuál tiene que ser su lado, tiene que ser una X, con lo cual ya estamos trabajando también en no solamente cálculo de área, sino en este caso estamos resolviendo ecuaciones y estamos apoyándonos en otros bloques de contenido y como es un cuadrado, su perímetro será 4 veces lo que mida ese lado, que es el que tenemos que determinar. Y su área pues será lado al cuadrado, es decir, X cuadrado. Entonces tenemos que relacionar cómo podemos obtener X a partir de las medidas que sí sabíamos de A y de B. Bueno, pues si queremos que tengan igual perímetro, pues planteamos la ecuación, que 4x sea igual al perímetro que tenía el rectángulo, es decir, que el perímetro del cuadrado sea igual al perímetro del rectángulo. ¿Y qué valor tiene x? Pues a más b partido por 2. Si lo que queremos es igual área, pues x cuadrado tiene que ser igual a A por B, de donde la X es la raíz cuadrada de A por B. Esa X para el perímetro y esa X para el área, para que tengan igual área, nos tienen que sonar. O al menos, si a los alumnos no la identifican, sí podemos aprovechar para contarles, bueno, pues que esta X, para que tenga igual que el perímetro, tiene que ser la media
de A y B, la media aritmética, mientras que para que tengan igual área es otra media, en este caso la media geométrica. Es decir, algo que muchas veces en la media geométrica no le encontramos sentido, bueno, pues aquí nos va a permitir realizar esa transformación. Esa sería la media aritmética y esa es la media geométrica. Bueno, y si quisiéramos, podemos representar la media aritmética y la media geométrica con GeoGebra. Es decir, nosotros tenemos un rectángulo ABCD, cualquiera. Aquí tenemos el triángulo, el rectángulo ABCD, y de ahí podríamos construir de esta forma. Yo digo, ahí tendríamos trazados dos circunferencias y cada una de ellas nos va a dar la media aritmética y la media geométrica que vamos a ver mejor en esa imagen. Es decir, esa sería la media aritmética. ¿Por qué? Porque hemos hecho una circunferencia que tiene A más B, es decir, lo que era el lado A más el lado B, su suma sería el diámetro, A más B sería el diámetro, y por tanto la mitad del diámetro, y este sería el punto medio, ese sería el radio. Y el radio es la mitad del diámetro, por tanto es la media aritmética. Y la otra es la forma de construir la media geométrica, que podemos obtenerla utilizando otro teorema que a veces no lo consideramos, que es el teorema de la altura. Y podemos encontrar cientos de demostraciones en internet, y en este caso nos da también, aquí tenemos triángulos semejantes, con lo cual podríamos trabajar con esos conceptos también. En este caso, si volvemos a GeoGebra, que lo tenemos aquí, si yo construyo este polígono, y pido que me dé, vamos a medir el área de ese. Si pidiéramos la distancia, veríamos que este nos daría no el que tiene el mismo área, sino en este caso el cuadrado que tiene el mismo perímetro que el rectángulo inicial. Bueno, hay más posibilidades de trabajar con este tipo de transformaciones, es decir, cómo podemos a partir de un cuadrado obtener un nuevo cuadrado cuya área sea el doble del cuadrado inicial. Bueno, pues si en este caso el cuadrado inicial tiene área 9, queremos uno que tenga área 18. Pues aquí podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, y si estos son 9, quiere decir que esto es 3 por 3, de ahí obtendríamos la diagonal, y la diagonal nos daría la posibilidad de obtenerlo. Y también podríamos seguir aplicando lo de las medias geométricas para seguir construyendo, aplicando, si esto es el lado A, esto sería también A, luego esto sería 3A, y esto sería otra vez A, 4A. Entonces, de ahí podríamos ir aplicándolo sucesivamente para obtener la medida geométrica de, esto sería 3A y de A, pues obtendríamos uno que sea un cuadrado cuya área es 3 veces el área del cuadrado inicial. Y así podríamos ir obteniendo que el área sea 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, solamente con hacer esa construcción, después trazar la semicircunferencia, y la perpendicular, el punto de corte, nos daría el punto que nos da la media geométrica, y por tanto nos da el cuadrado que buscábamos. Bueno, y de esa forma, es decir, podemos complicarlo todo lo que nosotros quisiéramos, y sin, en este caso,
pasar de cualquier polígono a otro. En este caso decir, bueno, yo quiero un hexágono y de un hexágono quiero pasar a un cuadrado. Es decir, de un hexágono regular quiero pasar a un cuadrado. Bueno, pues como vemos que solamente hay que aplicar, tenemos el cuadrado, el hexágono azul, y son, repito, problemas o propuestas que sin datos, pero con muchas posibilidades, ¿no? Es decir, en este caso, decir, bueno, vamos a trabajar con un hexágono regular. Y cuando trabajemos con un hexágono regular, podríamos plantear, bueno, y si el hexágono no es regular, ¿podemos hacerlo igual? Bueno, ya vimos que sí podíamos pasarlo a un pentágono. Y si hemos pasado de un hexágono a un pentágono con el mismo área, podemos también pasar a un cuadrado. Bueno, aquí, al ser regular, lo único que hay que repetir el mismo proceso por la derecha que por la izquierda. Y lo que hacemos es aplicar que dos triángulos con la misma base y la misma altura tienen el mismo área. Hacemos lo mismo por los dos lados y hemos pasado de un hexágono a un trapecio. Esas dos figuras tienen el mismo área. Con ese trapecio vamos a pasar directamente a un triángulo. Es decir, hacemos lo mismo. Este trozo que hay aquí, que sería una parte del trapecio, trazamos una paralela y convertimos lo mismo, aplicamos que tienen la misma base, tienen la misma altura y por tanto vamos a tener el mismo área. Y por último, hacemos el proceso contrario que habíamos hecho del rectángulo al triángulo, es decir, aquí hacemos el proceso contrario, lo que cortamos por arriba lo añadimos a la izquierda, lo añadimos a la derecha y pasamos de un triángulo a un rectángulo. Y ya solamente nos queda aplicar lo último que hemos visto para pasar mediante la media geométrica del rectángulo al cuadrado. Es decir, hemos pasado por todas las figuras, hemos pasado desde un hexágono a un trapecio, del trapecio al triángulo, del triángulo al rectángulo y del rectángulo al cuadrado. Con lo cual, nosotros tendríamos ahí tendríamos el hexágono, el trapecio, el triángulo. Esta es una construcción un poco más complicada, evidentemente, y el cuadrado. Y todos tienen el mismo área. Y si yo pidiera el área verían que tienen todos el mismo área. Y una construcción que podemos observar que al mover los objetos iniciales, que en este caso eran los vértices a partir de los cuales construimos el hexágono, pues se mantiene. Y como decía, podemos preguntar, me faltaría medir el triángulo. Este ha medido, pero bueno, ha medido, tendría que ocultar primero para poder medirlo. Bueno, pero por no entretenerme, tenemos claro que la figura va a cumplir las condiciones de que tienen el mismo área. Y son propuestas que lo que intentan es, si nos fijamos, aquí hemos ido pasando por 5 hexágonos, del hexágono al trapecio, del trapecio al triángulo, del triángulo al rectángulo y del rectángulo al cuadrado. Es decir, podemos tomar como referencia cualquier polígono de cualquier número de lados e ir transformándolo de manera que podamos trabajar buscando otros polígonos que cumplan las condiciones que le queramos poner, que cumplan también, que tengan igual área o igual perímetro, e incluso intentar plantear alguna investigación en el que se le diga, bueno, ¿y es posible obtener un
una figura o un polígono a partir de otro de manera que tengan el mismo perímetro y también el mismo área, es decir, ir complicando hasta donde sea posible. Que en realidad no es complicar, sino es plantear a los alumnos propuestas de investigación, propuestas en las que vayan descubriendo cosas, propuestas en las que vayan utilizando los conocimientos que han ido adquiriendo, y como docentes pues habrá que ir ayudándole para que ellos conozcan, pues en este caso lo de la media geométrica o la media aritmética son construcciones que alguien las tiene que mostrar para que tú sepas cómo hacerlas, pero realmente una vez que se hacen son pocos pasos y por tanto no es complicado que a partir de que se muestre pues los alumnos puedan ser capaces de resolverlo. ¿Y eso qué haría? Bueno, pues haría que si nosotros nos implicamos en el uso de GeoGebra, en este caso concreto, para trabajar cálculo de área y volúmenes, pues que empecemos a olvidarnos un poco de los problemas que solamente requieren cálculos, cálculos, cálculos y cálculos, y busquemos otro tipo de propuestas y otro tipo de actividades en los que no se busque tanto el que haya que sumar, multiplicar, y aplicar directamente la fórmula de los polígonos, del área o la suma de los lados para obtener el perímetro, y se plantee más posibilidades en las que haya que investigar cómo afrontar un problema, y evidentemente nos podemos encontrar que habrá alumnos, varios grupos de alumnos o varios alumnos que lleguen a los mismos resultados por caminos distintos, con lo cual se enriquece lo que sería el proceso de enseñanza. Y como lo que queremos es mejorar la enseñanza, mejorar los resultados, que muchas veces se achacan que las matemáticas, los resultados del alumnado no son buenos, evidentemente si buscamos que los resultados sean distintos, pues no podemos seguir, y estamos utilizando software o recursos tecnológicos como GeoGebra o como cualquier otro recurso, lo que no podemos es seguir haciendo lo mismo. Es decir, si queremos cambiar alguna cosa, el hecho de utilizar GeoGebra no tiene mucho sentido que le pongamos, que se le plantee esta figura, que se le pida que la construyan y una vez que la construyan, que calculen el área. Para calcular el área de esta figura no es necesario construirla. Sin embargo, sí podríamos decir, bueno, pues tenemos varias figuras, intentar transformar una en la otra o intentar qué condiciones tiene que tener esta figura para que se den, que tengan igual área, igual volumen. Por lo tanto, repito, algo que dijo alguien con conocimiento, es decir, si busca resultados distintos, pues lo que no hay que hacer es siempre lo mismo. Y nada más. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme. Yo encantado de hacerle llegar la presentación y de hacerle llegar cualquier actividad de las que yo he propuesto o aclararle cualquier duda de las que aparecen en la presentación que yo he hecho. Decir que he tomado este ejemplo de polígonos porque consideraba que era sencillo, que no requiere mucho trabajo en cuanto a construirlo, pero que ese cambio que yo propongo de hacer otro tipo de actividades y otro tipo de propuestas se puede aplicar a cualquier otro bloque de contenido y se puede aplicar tanto en un nivel educativo como en otro. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos en esta oportunidad y como siempre estamos acudiendo a usted para que nos pueda colaborar en el fortalecimiento de lo que es parte también de su creación, el Instituto Boliviano de GeoGebra, que gracias a todas las gestiones que usted ha podido desarrollar se ha consolidado y hoy tenemos este espacio para brindarles de manera gratuita la capacitación a todos nuestros docentes y profesores del país. Gracias desde Sucre, Bolivia. Buenas noches, querido doctor. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Que tengan un feliz y buen fin de semana. Gracias. Permiso. Un feliz y buen fin de semana.